Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Hola, soy DJ Ferfo en Mayor. Tengo algo que te va a gustar mucho, de Playlist. ¿Pero qué es Playlist? Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros y una corneta, speaker o bocina. Y el DJ serás tú, sin límite, sin costos adicionales. Ya lo puedes rentar y tener mis mejores presentaciones en tu próxima fiesta. Simple, prende la fiesta. Con Agárrate. Si estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, yo te recomiendo Elite Centre at Doral. Es un edificio con sótano de estacionamiento para visitantes, lo cual no es muy común en El Doral. Va a ser un edificio totalmente inteligente. Es el primer edificio boutique de la zona. Todavía tiene locales comerciales disponibles para todo tipo de negocios y el piso 5 está totalmente disponible. Así que si tienes pensado montar un restaurante, es el mejor lugar. Ese edificio va a ser el edificio más bonito arquitectónicamente de la zona del Doral. Bueno, estamos conversando con Daniel Lara Faría porque hoy es su jueves, el último jueves del año que conversamos con Daniel Lara Faría. Dani, las cosas que están ocurriendo a nivel internacional, y esa es tu especialidad. Hay mucha tensión entre los militares en Venezuela, hay que decirlo, porque no saben realmente qué es lo que va a ocurrir y cómo eso los va a afectar a ellos, ¿no? Porque una vez que llegó, y eso fue un poco lo que hablamos ayer con Marianela Salazar y el segmento ese que después no fue publicado. La Casa Blanca anunció que Putin asegura que mañana viernes se lleva sus aviones, pero mientras tanto hubo una movilización hacia Colombia de militares brasileños y también de un director de inteligencia del Comando Sur de aquí de Estados Unidos y otros militares americanos se fueron a Colombia porque, bueno, por la situación estratégica en la que se encuentran esos aviones rusos en Venezuela, ¿no? Geográficamente. Vamos a escuchar lo que dice Iván Duque porque ha habido como ciertas declaraciones que hablan de reto, hablan de una posible confrontación y mientras tanto están los venezolanos ahí, imagínate, sin saber qué es lo que va a pasar con ellos. Vamos a escuchar lo que dijo Iván Duque acerca de una supuesta agresión que se estaría preparando contra algún país de la región. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional y somos un país que se ha caracterizado siempre por tener instituciones sólidas y por acudir a los organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia. Por eso no vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones. Esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos. Y el canal para tramitar esas denuncias es la Corte Penal Internacional, como lo hemos venido haciendo varios jefes de Estado y como espero lo sigan haciendo otros jefes de Estado en distintos lugares del mundo. ¿Qué piensas tú que podría pasar? Mañana Putin se va a llevar los aviones, según lo que dijo la Casa Blanca. Bueno, lo primero es que yo revisé en detalle las declaraciones de todos los involucrados con el tema de los dos aviones presentes ya en Venezuela y con el tema de la supuesta flotilla de embarcaciones iraníes que estarían igualmente por llegar a Venezuela en cualquier momento. Entonces, aquí es donde viene, y vuelvo a lo que te decía en el segmento anterior.
Nosotros, esos productos culturales que el Ministerio de Educación durante 50 años, que ha sido Venevisión, ha construido. Y nosotros nos hemos construido con historiadores, con literatura, con canciones, con posturas, con discursos, que Venezuela es una cosa súper, súper, súper importantísima en el mundo. Venezuela es importante para los venezolanos. Para mí Venezuela es importante. Porque en Venezuela está mi historia, está mi vida, porque allí nací, porque está mi familia, porque están mis muertos. Eso para mí es importante. Para los venezolanos es importante. Pero para un ruso es importante Venezuela. Para un iraní es importante Venezuela. Bueno, es importante lo que hay en el subsuelo, claro que sí. Para un chino, pero suficiente como para mandar a ciudadanos rusos a morir en Venezuela para defender a Venezuela. Te doy un dato. Rusia está interviniendo, cómo no, en el conflicto sirio. Para nadie es un secreto. O sea, Rusia está metida en el conflicto sirio. ¿Sabes cuántos rusos han muerto en ese conflicto en Siria? Ni uno. ¿Cómo que no? Si ha habido Pero es que bajas. o sea, es que a mí me parece pero que... permíteme. ¿Por Ajá. qué? Porque Rusia en Siria no está utilizando soldados rusos, está utilizando mercenarios. Está utilizando mercenarios de esas ex repúblicas soviéticas, ¿verdad? Entrenados, por supuesto, por el ejército ruso y todo aquello, con oficiales rusos, sí, cómo no. Pero ellos no exponen a sus soldados a algo como eso. Y la forma de hacer la guerra en Rusia hoy, ya queda en demostración, ya ha quedado claro y se ha revelado, es a través de esta especie de guerra de guerrilla cibernética 2.0. Hackeo, creación de matrices. Para darte un dato, fíjate, Twitter, que todos los que estamos en los medios tenemos Twitter, durante un tiempo tuvo que suspender el mecanismo de verificación de cuentas para personajes públicos, Ajá. porque estábamos en época de campaña electoral en los Estados Unidos. Y Twitter, en previsión, con lo que había ocurrido, con lo que ocurrió antes, en la campaña de Donald Trump, en las campañas anteriores y todo lo demás, dijo, no verificamos cuentas hasta que no pase la campaña. Porque nos van a meter un gato por liebre, porque cualquiera te verifica una cuenta, ¿verdad? Y te utiliza esa cuenta entonces para empezar a regar bolas y para crear rumores y para crear... Mira, la que está armada en los cuarteles generales de las grandes empresas vinculadas a las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás, es muy grande, porque por ahí es que está atacando Rusia, creando matrices de opinión, haciendo estas cuestiones, financiando estas cuestiones de filtraciones, el tema de Wikileaks, el tema de Snowden, toda esa cantidad de cosas que se han ido viendo este tiempo. Esa es la forma como Rusia está atacando a Occidente, a través de la revelación de secretos, a través de poner a pelear a la gente, a través de la intriga. ¿Por qué? Rusia mandó 2 aviones para Venezuela, 2 aviones. Entonces dicen, 2 aviones con capacidad nuclear. Con capacidad nuclear. Sí, estaban artillados. 2 aviones. ¿Sabes cuántos aviones tiene Rusia? Cosa así como 3.000 aviones. 3.200 aviones en la Fuerza Aérea. ¿Sabes cuántos aviones tiene los Estados Unidos? Casi 6.000. Los duplica. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 10 veces el Producto Interno Bruto de Rusia. Tiene sentido pensar que Rusia va a irse a Latinoamérica, se va a meter en Venezuela y va a derramar la sangre de los rusos, como no lo hizo ni siquiera Catalina la Grande por Francisco Miranda en su momento. Lo va a hacer Putin para pelear con Trump por Venezuela. Yo creo que eso es creernos muy importantes y yo creo que eso no es verdad. ¿Qué es lo que ocurre, Patricia? Que aquí hay una partida de malentretenidos, ¿verdad? Que tienen nombre y tienen apellido, que se han pasado los últimos 2 años viviendo del cuento y promoviendo por el mundo el cuento de la invasión a Venezuela. Y después dejaron de llamar invasión y empezaron a llamar invasión, no intervención. Y después no intervención humanitaria. Entonces anda con eso. Tienen 2 años en ese cuento. Tienen 2 años en ese cuento viviendo del cuento. Por ahí hubo uno que dijo inclusive que él ya había mandado, que él estaba en el exilio, pero que él ya había mandado a arreglar su casa y a sembrarla para Diego Barra. Diego Barra dijo que él ya había mandado a arreglar la casa, a cortar el monte, a pintar la fachada. ¿Qué pasó?
Lo digo hace No, 6 meses. lo que mandó a pintar fue la camioneta. Que mandó a pintar la camioneta y mandó a dar retapizarla y a sembrar palmeras y todo aquello porque ya eso estaba listo. Bueno, se acabó el año, Diego Vargas. Ya fuiste, ya prendiste la camioneta. Le probaste los bornes. Y yo sinceramente veo que el año que viene tampoco va a pasar nada, lamentablemente, entonces, Daniel. bueno, pero entonces cambiaron, Patricia, cambiaron el discurso. Entonces ya no es la intervención humanitaria. Ahora tienen un cuento nuevo. El 10 de enero se acaba esto porque el 10 de enero se acaba, el 10 de enero es ilegítimo. Los mismos que nos dijeron que el tipo era ilegítimo en el 2017, que lo declararon ilegítimo y gritaban todos en la Asamblea Nacional, Maduro colombiano y tal. Entonces ahora nos dice que no, que eso no fue, que no, que es el 10 de enero. Y entonces ahora tienen un nuevo chascarrillo, un nuevo cuento. El gobierno en el exilio. Entonces, y la misma cortina atrás. El régimen está débil, eso no aguanta más. Esto se cae en cualquier momento. Hay ruido de sable. Tú no estás viendo cómo está la cosa. Tienen 20 años en esa cortina de humo. La única forma de entender, de derribar este régimen, Patricia, es dejar de decir que el régimen está débil, porque si estuviese débil ya hubiese caído. El régimen está fuerte porque se ha construido sobre las espaldas del sufrimiento de los venezolanos, porque ha expulsado venezolanos de su país, porque ha asesinado venezolanos de forma directa, de forma activa y de forma pasiva. El régimen chavista tiene 20 años en el poder. Revisemos la historia y dígame usted si después de 20 años de régimen de guzmancismo, Guzmán Blanco estaba débil. Dígame usted si después de 20 años de gomecismo, Gómez estaba débil. Dígame usted si después de 20 años de sistema democrático, la democracia estaba débil. No. La única forma de derribar ese régimen desgraciado, ese régimen que le ha desgraciado la vida a los venezolanos, es entender que ese régimen está fuerte y que como está fuerte hay que acumular fuerza y hay que enfrentarlo como es, sin figuretes y sin figurines, sin cuentos raros ni estupideces. No, de que los marines, no, quédate tranquilo, no. Entonces se convirtió eso. ¿Qué es lo que ocurre con estas cosas, Patricia? Con esas cosas extrañas que se crean. Que bueno, que llaman a la inacción. No te organices. ¿Para qué? Si los marines van a venir, van a acabar con esto. No, quédate tranquilo, no, ¿para qué vas a andar tú organizando ningún movimiento, ninguna resistencia? Desactiva todo. Porque aquí viene un gobierno en el exilio, vamos a nombrar un gobierno en el exilio. Yo quiero saber, yo estoy muy preocupado con esos personajes que andan promoviendo el gobierno en el exilio. Porque ya, que yo sepa, ya hay por lo menos 4 presidentes para ese gobierno en el exilio. Entonces estoy preocupado porque el gobierno en el exilio va a nacer con un magnicidio porque se van a matar entre ellos para ver quién es el presidente. Entonces, a los que andan promoviendo ese gobierno en el exilio, yo les pido que, bueno, que tengan el tino por lo menos de establecer que va a ser no un triunvirato, sino bueno, no sé, 10 presidentes, pónganle, para que no se maten entre ellos. Va a tener, el gobierno del exilio va a tener más presidentes que ministros. Es una cosa insólita. Y se siguen burlando del venezolano, porque es una burla. Es una burla, Patricia, que hayan pasado 2 años diciéndole a la gente que la intervención humanitaria viene y eso ya está listo. Este señor Iván Duque, este señor Marcos Rubio, que son los dos que se me vienen a la mente, son 2 grandes e inmensos demagogos que han hecho campaña poniéndose en la boca el nombre de Venezuela y hablando del tema Venezuela solamente como tema de campaña. Cuando yo veo que Marcos Rubio dice, ¿cómo es posible que los gobiernos de Latinoamérica no digan nada con respecto a la presencia? Tienen que decir algo con respecto a la presencia de Rusia en Venezuela. Y yo le pregunto al señor Marcos Rubio, ¿y el estamento político de los Estados Unidos no piensa hacer nada con respecto a eso? ¿O es que eso no es importante? Es importante para los gobiernos de Latinoamérica. Pero mientras tanto usted sigue haciendo campaña con el nombre de Venezuela, porque Trump no se sacaba el nombre. Trump decía en la campaña por las midterms, por el Congreso de los Estados Unidos, que los demócratas querían convertir a los Estados Unidos en otra Venezuela. Para eso es que nombraba Venezuela. Pura retórica. Pero entonces el gran planteamiento es el siguiente. O sea, han pasado la falsa oposición, nosotros sabemos que nos engaña. El régimen nosotros sabemos que nos engaña. Pero entonces andan unos personajes que dicen ser la alternativa frente al régimen, frente a la falsa oposición, que también han engañado a la gente diciendo quédense tranquilo que aquí lo que viene es una intervención humanitaria. Ahora tienen entonces la cuestión del gobierno en el exilio, porque el 10 de enero ya el tipo es ilegítimo, o sea que reconocen la legitimidad de Maduro hoy. Esos que andan diciendo que Maduro es ilegítimo a partir del 10 de enero, reconocen a Maduro ilegítimo hoy,
que el tipo es legítimo en este momento en el que estamos hablando. Esa es la pregunta que yo me hago. No, Y luego, para mí es ilegítimo hace mucho rato ya. Es que bueno, nunca fue legítimo porque siempre fue colombiano. para empezar por ahí, pero número 2, no podía, por su nacionalidad no podía asumir. Y número 3, el nombramiento que se hizo en su momento violó todas las propias normas de ellos. Pero es que más allá de eso, el planteamiento, entonces ahora el otro tema. No, bueno, vamos a esperar lo que diga, quédese tranquilo, que esto va para la Haya, vamos a esperar lo que diga la Haya. Bueno, ahí se secarán esperando 20 años más, o 5, o 10, o lo que toque. Y el planteamiento es, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir escuchando los cuentos de estos dirigentes que creen que hacer política es sacar una consigna y un hashtag en Twitter. Entonces, cupos en la Haya. Nos vemos en la Haya. Viene el quiebre. Esto se acabó. Intervención humanitaria ya. Oscar Pérez somos todos. Caguaripano sobre todo. Y nadie se ocupa por saber si la familia de Oscar Pérez está bien o está mal, y si la familia de Caguaripano, y cómo está Caguaripano, si está bien o si está mal, si sigue preso, si lo están torturando, si su familia está o no está en Venezuela, si han podido vivir, si han podido comer, si han podido sobrevivir. Puro hashtag, puro cuentico de redes sociales. Y el gran planteamiento es, nosotros no hemos entendido todavía que el tema de la resistencia es fundamentalmente ser ciudadano primero, ser consciente después y entender que ese régimen que está fuerte, que está duro, que está allí mandando, torturando venezolanos, no lo vamos a derribar por Twitter, ni lo vamos a derribar con cuenticos, ni haciendo videos virales, ni hablando de que si la actriz fulana tiene esto y tiene lo otro y todo lo demás. Que Venezuela se convierte en un pateadero, porque yo estoy seguro de que los rusos están muy contentos con lo que está ocurriendo en Venezuela, porque para lo único que sirve Venezuela es para crearle un problema a los Estados Unidos. Eso es para lo único que sirve Venezuela. Bueno, pero por eso entonces se le está creando un problema a Estados Unidos no reacciona frente a ese problema. Esa es la pregunta. ¿Por qué los Estados Unidos no reaccionan? Y entonces aquí entramos en un pequeño gran problema, que es el contexto en el que está el mundo. Porque no estamos en el año 1919, no estamos en el año 1936, estamos en el 2018. ¿Qué está ocurriendo ahorita en el mundo? Ahorita el problema es entre el comunismo y el capitalismo. No. Ahorita el problema es entre las democracias y el totalitarismo. No. Ahorita el problema se trata sobre la libertad, Patricia. Eso es lo que se está discutiendo. Y no se está discutiendo, y no me refiero a los foros políticos, es que se discute inclusive en la calle, se discute inclusive en la farándula. Esa cosa que andan hablando de ideología de género, yo detesto ese concepto de ideología de género, que ha impuesto un criterio de corrección política, según la cual aquí hay cosas que tú puedes decir, cosas que no puedes decir. Es decir, hay un límite a la libertad de expresión. De tal manera, que lo que está en juego, cuando tú ves a Donald Trump peleando con la prensa, cuando tú ves a Arabia Saudita asesinando periodistas sin que nadie los detenga, cuando tú ves a China encarcelando gente, cuando tú ves a Rusia, bueno, en Rusia igual que en Arabia Saudita, ahí los matan, no hay nada. Cuando tú ves estas cosas que ocurren, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Es que el problema es la pérdida de la libertad. Lo que está ocurriendo en Francia con esos tipos, esos chalecos amarillos. Cuando tú ves lo que está ocurriendo en España, que pareciera mira, es una cosa revisar la realidad política española y revisar la prensa española. Y lo que está ocurriendo en España es de verdad para crisparse, porque uno siente que volvimos a los años 30, que los tipos están a punto de irse a las trincheras otra vez. O sea, la forma como se está discutiendo la política en el mundo, porque no es en Europa, no es en América Latina, porque cuando ves a México, cuando ves a los Estados Unidos y ves todo lo demás, entonces tú te encuentras con lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que puede tener en México Donald Trump para fortalecer su discurso. Entonces la gran pregunta es, la cosa es lo que le conviene a la agenda de Donald Trump y la agenda de los Estados Unidos, ¿dónde está? ¿Cuál es la política exterior de los Estados Unidos con América Latina? No la tiene. Desde el gobierno, desde el final del gobierno de Ronald Reagan e inicio del gobierno de George Bush padre, recientemente fallecido,
Estados Unidos no tiene política con respecto a América Latina. Tuvo un intento con esta cuestión de la Cumbre de las Américas, con la nueva y con el ALCA y toda aquella cosa en el gobierno de Clinton, en su segunda legislatura, y en la primera legislatura de George Bush, y allí quedó. Eso no avanzó. Y la cosa sigue avanzando. Entonces la gran pregunta que uno se hace, bueno, y esta gente, este muchacho, el Marco Rubio, este señor Pompeo y los otros hacen esas declaraciones y entonces dice, estamos muy preocupados porque están esos 2 aviones rusos en Venezuela. Y uno dice, ay, la preocupación hasta dónde llega. Es que no es importante eso, es que yo lo que creo es que eso en realidad era una simple exhibición de esos aviones y además de eso voy al punto que considero fundamental en todo esto. Esos aviones no eran para amenazar a los Estados Unidos. Con 2 aviones vas a amenazar a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos tienen 5.000, 6.000 aviones listos a 2 horas de las costas de Venezuela, o hasta menos. ¿Para quién era esa amenaza? Esa amenaza es para Patricia, para Daniel, para la familia de Daniel, para la familia de Patricia y para los venezolanos. ¿Qué es lo que están diciendo con esos aviones? ¿Qué es lo que están diciendo con ese apoyo? Bueno, atrévete a tumbarme, pues. Mira cómo tengo yo aquí armas, mira cómo estoy armado. Mira cómo puedo arrasar con este país. Mira cómo puedo llevar este país a la guerra y acabar con este país y convertirlo en un cementerio. Porque es que de eso es que se trata. El chavismo es capaz de arrastrar a Venezuela al peor de los abismos y convertirnos en un cementerio. De eso se trata. Pero un cementerio de venezolanos. Yo no veo ni a Duque. Bueno, mira cómo habla Duque. Todo modosito y todo tranquilo. No, que ser tranquilo, que aquí vamos a esperar lo que diga la Haya. Ah, bueno, está bien, chévere. Yo no veo a Bolsonaro con todo lo que tiene Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro se va a embarcar en una guerra para salvarle las patas, sacarle la pata del barra a los venezolanos. De verdad, nosotros somos capaces, después de que nos dijeron que durante 20 años que nos comíamos las hallacas sin Chávez, después de que nos dijeron que después de la muerte de Chávez el chavismo no sobrevivía, después de que nos dijeron que Nicolás lo tumbaba a la salida, después que lo tumbábamos los escuderos y después que todo lo demás, y entonces ahora vamos a seguir inventándonos estos temas. ¿Cuándo vamos a entender que sí, que la salida es armada? Estoy convencido de eso. Y porque cuando yo digo, Patricia, que no creo que vaya a haber una intervención, no creo que la vaya a haber, que es una cosa, pero de que es necesaria, es necesaria. O sea, estoy convencido de que los Estados Unidos, de que el Concierto de Naciones de América, lo mejor que puede hacer con respecto a Venezuela es intervenir de forma armada contra el régimen chavista. Pero esa intervención no va a ocurrir si no hay un frente armado en Venezuela de venezolanos dispuestos ellos a hacerle la guerra al chavismo. Mientras eso no ocurra, aquí lo que vamos a seguir teniendo es a personajes que le dicen a la gente que ya esta cosa se va a acabar y ya yo mandé a comprar a pintar mi camioneta y a sembrar las palmeras, y a otra gente entreteniéndose en las redes sociales, insultando a actrices, insultando a actores o preguntando quién es el enchufado. Mientras tanto, en Venezuela no hay donde enchufarse porque los muchachos de Derwick se robaron todos los reales para la emergencia, para paliar la emergencia eléctrica, y entonces en Venezuela el que tiene enchufe no lo puede usar. Pero Entonces, además sigue habiendo mucho donde robar. Hay mucho que robar todavía en Venezuela. Eso no se ha acabado. supuesto, no, y mientras haya Ahí siguen los negocios y siguen los enchufes importantes. Y mientras haya militares en el poder, mientras haya renta petrolera, hay otra cosa importante. ¿Qué interés en particular toca Venezuela de los Estados Unidos? O sea, ¿qué le ha quitado Venezuela? ¿Le ha dejado de vender petróleo? Ni una gota. ¿Y los Estados Unidos le ha dejado de comprar petróleo a Venezuela? Ni una gota. Entonces, yo creo que es necesario concentrarse en lo sustancial. Y lo sustancial es que si nosotros queremos resolver el problema, tenemos que exteriorizar el problema. Nosotros tenemos que convertir la lucha contra el chavismo en un problema de la región. Y cuando digo la región, hablo de América. Porque si nosotros como venezolanos no logramos eso, lo único que nos va a quedar es seguir en esta cosa de telenovela, de Miss Venezuela y de Sábado Sensacional, en la que aquí entonces la gente sale de un estudio para el otro estudio, para el otro estudio. Entonces un día eres de la tarima, otro día eres misólogo y el otro día eres novelero. Y lamentablemente se reciclan. Entonces, yo recuerdo todo este año, yo estuve viendo a gente
que inclusive a militares, que hablaban de cómo iban a entrar los marines y por dónde iban a entrar, y cuántos aviones venían, y entonces van a entrar por la guardia y van a salir. Y yo decía, pero ¿hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de la gente? Pintándole y es una cosa que uno lamenta. Porque entonces cuando uno dice, mira, yo no veo eso, yo por ninguna parte he visto que eso sea verdad, entonces te caen a insultos. Tú dices, no, porque entonces tú, ¿cómo vas a llevarle tú la contraria a Diego Arias? Si eres bueno, pero es que yo no estoy dando la contraria, es que yo estoy diciendo lo que yo pienso, yo no lo veo. Si él lo ve, bueno, que me diga. Yo no lo veo. Y lamentablemente, esta campaña del 2018 no ha pasado. Porque tengo la razón yo, porque no la tiene él, no, sino porque no se veía, no iba a pasar. Entonces, lo fundamental, Patricia, es que el venezolano tiene que desintoxicarse cuando va a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Si usted va a consumir noticias y usted no las pasa por un cernir, usted tiene que dudar de todo. Usted tiene que dudar del vocero, usted tiene que dudar del mensaje y tiene que dudar del medio. Porque si no, entonces lo van a mantener engañado permanentemente. Porque entonces a usted le venden un enlatado y en ese enlatado le dicen que bueno, que mira, que aquí está la intervención y aquí está el gobierno en el exilio y aquí está quien va a ser presidente, aquí está la banda presidencial y usted va a estar creyendo en pajaritos preñados eternamente. ¿Y en qué termina eso? En una gran frustración. En una gran frustración. Y cuando esa frustración termina, ¿en qué queda Venezuela? En el chavismo todavía gobernando. Ese es el resumen de 2018, Patricia. Bueno, qué triste último programa para ti del año. No es triste, Patricia. Yo no creo que sea triste Es realista. empezar a despertar. Yo creo que hay que empezar a despertar. O sea, porque la única forma, eso lo decía Manuel Caballero, la única forma usted sale de la pesadilla es despertándose. Si usted se va a poner a cambiar de monstruo en medio de la pesadilla, no, porque ya no quiero que me asuste Drácula, que me asuste el Guasón ahora. Bueno, usted lo que se tiene es que despertar. Entonces vamos a despertarnos, Patricia. Y mientras tanto, o sea, bueno, y lo que tú dices coincide con otras cosas pues que uno analiza, que revisa. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con el ciudadano común? Se irá a morir de hambre. Empezará a caer gente en las calles muerta de hambre sin que reaccione o qué va a pasar. Pero lo primero que tiene que hacer el venezolano común, el que todavía está en Venezuela, es entender que lo primero que tiene que garantizarse es permanecer vivo. Y eso significa, y yo siempre lo he dicho, yo no tengo corazón para decirle a una persona que esté en Venezuela que su pensión o su comida dependa de tener o no un carnet de la patria. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona? No ten dignidad, no te saques el carnet de la patria. Usted tiene que permanecer vivo. Para poder luchar contra este régimen, usted tiene que estar vivo. Porque este régimen a usted lo quiere muerto. Si las que te oigan van a decir, entonces tú eres un enchufado porque estás mandando a la gente a usar el carnet de la patria, pues, entonces son unos enchufados los que usan el carnet de la patria. Bueno, pero es que hay que darles una noticia a esa gente alejada de la realidad. Yo no necesito, ni tú necesitas, nadie necesita decirle a la gente que vaya y saque el carnet de la patria por la simple y sencilla razón de que la gente, el ciudadano venezolano, es más inteligente que sus dirigentes. Y el ciudadano venezolano, Patricia, y tú lo sabes muy bien, cuando en el año 2004 se perdió el referéndum revocatorio y esa oposición se negó a defenderlo, ese liderazgo, la gente sola se decantó por una sola opción. Nosotros no vamos a votar en más ninguna elección. Eso ocurrió en el 2005. No fue que el liderazgo dijo, vamos a llamar la atención. No, es que la gente dijo, no vamos a votar. Y a los dirigentes no les quedó otra cosa que asumir el mandato de la gente, porque la gente estaba desmovilizada. Entonces, una cosa piensa el burro, otra cosa piensa quien lo arrea. La gente ha tomado su decisión, la gente sabe que tiene que sobrevivir, y como tiene que sobrevivir, si tiene que sacarse el carnet de la patria, se lo saca. Y si no se lo quiere sacar, pero tiene como dice Venezuela, se va. Esas son las decisiones que están tomando los venezolanos. Y son las decisiones que podrán analizarlo los demás y podrán verlo como les dé la gana el que esté afuera, porque eso es muy sabroso. Desde teniendo el que gane en dólares y esté todavía en Venezuela, o el que esté fuera de Venezuela, decir, ay, no. O sea, poner esa barrera y jugar a la gente. La gente tiene que sobrevivir. Y están sobreviviendo. Y la única forma de luchar es sobrevivir. Si usted no sobrevive, no va a poder luchar. Y yo creo que eso es lo fundamental. Esa es la punta de lanza de cualquier lucha para el futuro, es que la gente permanezca viva, Patricia. Se me acabó el tiempo, lamentablemente. Feliz Navidad, Dani, pero hablamos antes, ¿ok? Feliz Navidad y haz la tarea y escucha la rocola de la vida el próximo sábado. ¿Cuál es la rocola de este sábado? El
tercer episodio habla de los cantos al terruño, la tierra que nos vio nacer. Wow, ¿Qué eso pasa? sí. ¿Cuáles son esas canciones que nos recuerdan no solamente la tierra que nos vio nacer, sino la tierra que vio nacer a nuestros hijos, la tierra donde fuimos de luna de miel, donde visitamos alguna vez? ¿Cuáles son esas canciones y quiénes son los que las cantan? Ahí va a estar con nosotros Mirla Castellanos, por ejemplo, Canelita Medina, María Teresa Sacín. Está bien chévere el programa del próximo sábado. Haz la tarea, Patricia, escucha. Yo siempre la hago, ya oí el del sexo, después te digo lo que opino sobre el sexo. Lo oí envolviendo los regalos de Navidad. Gracias, Dani. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Primero quiero recomendarte, si tienes planes de comprar casa aquí en Estados Unidos, consulta con Melba Bravo para que ella te ayude a organizar tus finanzas y la compra de la casa no se haga un tema estresante y tedioso. Ella te va a ayudar a organizar tus finanzas para que puedas optar a las mejores opciones de préstamos, de créditos y eso no impacte tanto en tu presupuesto. Así que Melba Bravo es la persona que te va a ayudar. Si tienes apenas 2 años de permiso de trabajo en Estados Unidos, ya puedes acceder a todos esos beneficios maravillosos para comprar tu casa aquí en Estados Unidos. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.